en la tripa, en una pierna por exposición, puede en los canales que están expuestos a ese viento húmedo o a ese viento caliente o a ese viento seco, etcétera, puede entrar esa energía perversa y producir alteración. Igual que las energías perversas curiosas o las energías psíquicas perversas también, o etcétera, etcétera, que nos van a ir influyendo y van a ir alterando lo que luego vamos a encontrar en el pulso como un estado alterado de plenitud o de vacío. Y aquí, por ejemplo, es donde creo que todo el mundo sabe esa máxima de donde hay plenitud no se debe tonificar en la energía perversa y donde hay vacío no se debe dispersar, no se debe quitar. Claro, y aquí entra en juego la parte experimentada del terapeuta. Es decir, que debe entender muy bien por los diferentes signos y sobre todo por el pulso, si realmente hay plenitud o hay vacío. Si estamos hablando en un pulso genérico del paciente, si no tiene pulso, está muy débil y estamos en vacío, pues no se debe dispersar en general y a lo mejor no es el tiempo apropiado para ejercer, en este caso, la acupuntura. Cuando la energía está muy mermada no se ejerce acupuntura, tiene que estar recuperándose ya. O antes. Y cuando la energía ya va subiendo o está en plenitud, pues también hay que saber qué debemos hacer, cómo debemos dispersar, cómo debemos punturar. Entonces, en este primer capítulo también se habla de precisamente la manera en la que se puntura o se tonifica o se coloca en vertical o al encuentro o a la llegada, o etcétera, etcétera, de las distintas energías. Y aquí lo que iba a decir, vemos cómo el terapeuta o la terapeuta experimentada observa en esa plenitud o en ese vacío que la forma de punturar también interviene en cómo se dispersa y cómo se tonifica la energía. Es decir, no se debe punturar de igual manera los canales a través de los resonadores que sean si hay vacío que si hay plenitud. Y esto nos lleva a entender cómo, si nosotros hacemos una puntura rápida y cuando quitamos la aguja, después de mantenerla el tiempo que sea necesario, quitamos la aguja, la quitamos despacio, lo que estamos haciendo es una dispersión. Cuando nosotros punturamos de manera rápida, dispersamos. Cuando sacamos la aguja de manera lenta, también dispersamos. Y por el contrario, en un vacío tendríamos que colocar la aguja lentamente, que produciría una retención de la esencia y una tonificación, por lo tanto, y retirar la aguja rápidamente. Entonces, punturar lento tonifica y quitar la aguja despacio y quitar la aguja rápidamente también tonifica. Bien, punturar despacio, retirar la aguja rápidamente. Esto es para tonificar. Entonces, estas son como la forma de maniobrar. También es importante si la aguja es colocada contracorriente energética del canal o a favor, porque también estaremos dispersando, estaremos estimulando el flujo de tal manera, tonificando, de tal manera que si punturamos a favor de la corriente del canal, pues estaremos tonificando, y si estamos punturando contra canal, estaremos dispersando. Y la recomendación suele ser la puntura perpendicular, si no se entiende bien qué es lo que se quiere hacer, y si ya podemos entender si queremos movilizar, si queremos dispersar, si queremos qué, entonces ya aplicaremos la forma de trabajar. Hay punturas que se tienen que hacer introduciendo la aguja muy rápido para dispersar y en otros casos muy despacio para tonificar. Y casos en los que al retirar las agujas hay que sacarlas muy despacio para tonificar o muy despacio para dispersar y muy rápido para tonificar. Bien, entonces, bueno, en este sentido esto es una de las cosas, pero la duda ya no es si punturo y tengo la técnica, cosa que tiene que ser importante. Que no haya, una de las cosas importantes no solo es conocer qué se debe hacer, sino que hay que tener soltura y destreza a la hora de colocar las agujas.
Y hay que entender cómo se puntura también y qué hace el cuerpo, cómo reacciona, qué debo hacer, cómo no debo hacer. Y para coger destreza punturando no queda otra que practicar. No hay otra manera, hay que practicar. Practicar significa poner muchas agujas. Personalmente recuerdo alguna vez a algún alumno y alumna de prácticas que me preguntaban, pero ¿cómo puedes poner las agujas con tanta facilidad? Como si no hubiera resistencia en la piel y te da igual ponerlas con la mano izquierda que con la mano derecha, que con dos manos, que con una sola mano. Lo mismo te entran igual de bien y allí se quedan con... Pues claro, yo le preguntaba, bueno, pero esto no es ni es magia ni es nada, es solo práctica. ¿Tú cuántas agujas pones a la semana? Entonces la persona contestaba, bueno, pues yo veo a lo mejor 10 pacientes, pues ponle pues más o menos eso, ponle como 150 agujas, una cosa así. En total, en toda la semana con esos 10 pacientes. Digo, bueno, pues nosotros aquí en los tiempos buenos en la consulta trabajamos a un ritmo de casi 3.000 agujas diarias. Claro, la cara de la persona es como de asombro, pero no hay que asombrarse, es normal, hay demanda, pues hay que poner muchas agujas. Pero la cosa está en que la habilidad de poner la aguja no requiere de arte divino, ni de dones, ni de nada, requiere de práctica. Mucha práctica, y la misma práctica y la destreza te permite luego poder entender la sutileza a la hora de colocarla de diferentes maneras o con diferentes técnicas, etc. El tener habilidad y destreza permite que la actitud del terapeuta o de la terapeuta sea clara y con seguridad. Que no sea una barrera el hecho de que estoy más pendiente de si le hago daño o no al paciente, si la aguja se me va a quedar como yo quiero o no, si va a entrar en el cuerpo o no. Si tenemos este problema, entonces tendremos un problema también a la hora de cómo reaccionará la energía del paciente. Ahora hablaremos de eso. En el caso de entender las plenitudes, los vacíos, la mejor de las maneras es entenderlo a través del pulso. Y por supuesto, el hecho de entender dónde hay plenitud o vacío nos permitirá elegir los resonadores adecuados dentro de los canales con ese vacío, esa plenitud, u otros que nos permitan tonificar, dispersar o movilizar la energía dependiendo de la estación en la que nos encontremos, la condición del paciente, lo que hemos dicho antes, su constitución, su nutrición, su etcétera, etcétera, su estado anímico, y también dependerá del estado en el que está pasando el paciente, de lo que está ocurriendo en la consulta en ese momento, de un montón de cosas que nos van a ayudar a poder entender realmente qué resonador necesitamos elegir. Es decir, no es una cuestión de las leyes típicas de tonifico disperso, de la mamá tonifica al hijo y el hijo dispersa a la mamá de la tradición oriental, en los reinos con los antiguos, que sí, por supuesto lo vamos a usar, sino que a veces, donde creemos que tenemos que usar un resonador para dispersar, resulta que estábamos hacia luna llena, o resulta que estamos en primavera y en primavera no se puede hacer esa maniobra, o resulta que la persona le acaba de bajar la menstruación, o resulta que lo que sea, y tenemos que tener en cuenta todos esos factores para no errar a la hora de elegir qué resonadores para hacer qué cosas en el organismo. Entonces, dentro de esto, además, la pulsología te permite entender si hay algún tipo de energía que no está mutando correctamente, tan de la profundidad a la superficie, dentro del mismo reino. Esto es como decir que el órgano está mutando o no, del yin está mutando al yang o no lo está haciendo. Y si esto está ocurriendo, no hace falta tanto tonificar o dispersar donde veamos el vacío en la plenitud, sino favorecer la mutación justo de la parte yin o ese canal yin hacia la mutación natural del yang. Es decir, de la energía yin del reino a la energía yang del reino. En este caso, pues imaginaos que el que no está mutando es un bazo y ahí tenemos energía en plenitud en el bazo,
y tenemos vacío en la zona media, en la zona de la barrera, en el pulso, y en el estómago le llega algo de energía, pero está muy debilitada. Y lo que vemos, evidentemente, es que no hay un cambio de mutación correcto del bazo páncreas al estómago. Entonces, no hay que dispersar sin más la plenitud del bazo páncreas, sino que sería más interesante favorecer esa mutación de manera sencilla hacia el estómago, que en este caso con un 3 de bazo del lado izquierdo del paciente con una ligera dispersión conseguimos la mutación. El hecho de ver que el pulso cambia inmediatamente y cambia la condición y cualidad del pulso general del paciente nos permite asegurar que hemos obrado correctamente en el análisis terapéutico de lo que estaba ocurriendo, por poner un ejemplo sencillo con este cambio, ¿no?, que estamos proponiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, son muchos factores a tener en cuenta con la pulsología, muchísimos, y que si sabemos observarlo correctamente nos va a dar las herramientas para poder elegir correctamente los resonadores. Y aquí ocurre algo muy importante, porque dentro de que Lin Shu y la tradición oriental insiste mucho en esa tonificación de donde hay vacío, esa dispersión, donde hay plenitud, cómo llegar de la plenitud al vacío y cómo llegar del vacío a la plenitud, etcétera, etcétera, cómo movilizar la energía para que eso ocurra y la persona sane, hay que incorporar lo que más adelante también se explica en los textos, pero que muchas veces no es tan explícito como hablar de plenitud o vacío, que se habla mucho, y que consiste en entender muy bien la dinámica que corresponde en el tiempo que vive el paciente, tanto a nivel de lugar del mundo, como de climatología en la que se encuentra, como de estación en la que se encuentra, como de estado anímico en el que se encuentra, con todas estas cosas, ¿no? Se van introduciendo y parece que no se explica con claridad. En cualquier caso, todos esos pequeños detalles del manejo del soplo va a permitir al terapeuta más experimentado obrar con certeza. ¿Por qué es importante entender qué está ocurriendo para saber qué resonadores elegir en cada caso? Pues por una razón muy sencilla. Porque hay una diferencia muy grande entre creer y entender las cosas. Una persona puede creer que un tratamiento le va a ir bien a un paciente. Su creencia no va a ayudar a que el paciente mejore probablemente, pero sí que va a generar una actitud correcta de confianza a la hora de elegir ese tratamiento para ese paciente. Y en el caso en el que el terapeuta no cree que el módulo de regulación ni le vaya a ir bien ni le vaya a ir mal, sino que entiende lo que está ocurriendo con la energética del paciente, también va a tener una actitud de seguridad a la hora de aplicar el tratamiento que quiera aplicar. Y esto sí es muy importante. No es tanto el módulo de regulación o el entender lo que ocurre, que a mi modo de entender, por experiencia, en general funciona mucho mejor si se entiende qué está ocurriendo en el organismo en ese momento para poder solucionarlo, que aplicar un modo de regulación de manera constante y esperar a que las cosas ocurran. Pero sí que es cierto que los módulos de regulación pueden salvar muchas vidas y hay que tenerlo en cuenta. De lo que estoy hablando ahora es justo de ese factor que es la confianza con la que el terapeuta se va a acercar al paciente. El terapeuta, como dice el Lin Shu, debe estar muy atento al estado anímico del paciente. Un pequeño error a la hora de la conversación que se esté o no teniendo con el paciente, que le coloque en un cambio de defensa con respecto a lo que le van a hacer con la acupuntura, o no solo porque estemos conversando con el paciente o no, sino en lo que vamos a hacer. Una duda en el terapeuta conlleva la duda en el paciente. Ocurre el acontecimiento de las dos weis, en el que la energía del wei del
y el psiquismo del terapeuta se va a entrelazar con la energía Wei psiquismo del paciente. Las dos van a interactuar. Y la confianza con la que trabaja el terapeuta también la va a sentir el paciente y se va a dejar trabajar o no. O va a generar una barrera o va a generar un problema en el que no vamos a poder intuir o predecir cómo va a reaccionar la energética del paciente. Y probablemente no sea la más deseable. Entonces esta unión de esas dos Weis, de esas dos energías Weis y de esa energía del Zen de cada uno de